1 de enero de 2009. La escalada de tensión entre Rusia y Ucrania provoca que el país ruso decida cerrar completamente el gas hacia la Europa oriental, provocando en muy poco tiempo que aquellos países con menor capacidad y más dependencia de ese gas ruso se queden sin esta materia energética prima fundamental en un momento en el que hay un crudo invierno. Resultado, millones de personas sufren una crisis energética sin precedentes en la que directamente no pueden calentarse. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Esta crisis del año 2009 sucedió durante muy pocos días y rápidamente se le puso remedio gracias a la negociación entre Europa y Rusia. Pero justamente ahora estamos en 2022, 13 años después, en una situación muy parecida a lo que ocurrió por aquel entonces. ¿Y qué es lo que va a ocurrir a continuación? Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar un poco, no tanto del problema entre Rusia y Ucrania, qué es lo que está pasando, sino sobre todo cómo la década pasada, la década anterior, ha sido una década perdida en lo que se refiere a la relación entre el gas y la Unión Europea, y cómo la Unión Europea poco a poco, y debido a sus decisiones, se ha ido metiendo en un callejón sin salida hasta llegar a un punto en el que estamos ahora, en el que directamente el asunto energético europeo y también propiamente lo que es el gas, que es el vector energético fundamental para Europa actualmente y probablemente por muchas décadas, se va a decidir prácticamente como una moneda al aire en el que va a salir cara o va a salir cruz. Vamos a ver qué está pasando. En la práctica, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Ha avanzado Europa en esto? Bueno, pues no ha avanzado. De hecho, ha ocurrido una cosa muy curiosa e interesante, realmente son dos cosas. Por un lado, como sabéis, Europa ha tomado una decisión absolutamente rotunda hacia la desfosilización y a favor de las energías renovables. Y esto está generando, como sabéis hoy en día, una serie de problemas económicos e de inflación muy importantes, que vamos a hablar más de ello a lo largo del vídeo, y que no sabemos a dónde nos llevan. Pero es que, en segundo lugar, en lugar de reducir su dependencia con el gas ruso y con la importación de energía, Europa la ha aumentado. ¿Y eso por qué? Bueno, pues básicamente el primer factor, como digo, es la política hacia la descarbonización, sería mejor decir desfosilización, y la eliminación de los gases CO2 que provocan efecto invernadero. Pero sobre todo y también lo que ha ocurrido es que muchos de los yacimientos europeos que teníamos, como pueden ser los que tenía Alemania, los que tenía Italia, que no eran muy grandes, pero especialmente los de los Países Bajos, se han agotado o han creado problemas tales que han tenido que ser abandonados. ¿Os acordáis del famoso asunto del almacén Castor? De el intento que hubo enfrente de las costas de Tarragona de intentar extraer gas natural por el que se gastó una auténtica milmillonada y que se tuvo que abandonar por los terremotos que se provocaban en la zona. Pues eso también ha ocurrido en algunas zonas europeas. Y ha ocurrido también que en los Países Bajos, como digo, se han terminado los yacimientos de gas. Hasta tal punto que a principios de la década de los 10 en Europa importábamos más o menos un 70% del gas y a día de hoy más del 90% del gas que se consume en la Unión Europea es importado, se trae de fuera. Y eso en un contexto, y aquí está la clave, en el que Europa está intentando abandonar las distintas fuentes de generación de energía eléctrica que no sean renovables. Y eso está provocando que se abandonen las centrales térmicas con el carbón y está provocando igualmente también que se estén cerrando las centrales nucleares. Ejemplo paradigmático, Alemania. Entonces, nos estamos haciendo cada vez más dependientes del gas cuando cada vez somos menos independientes del gas y cuando toda esta transición energética hacia las renovables, con toda probabilidad, va a tardar décadas y siempre vamos a necesitar energías de respaldo. Y si vamos a necesitar energías de respaldo y vamos a depender de un gas que cada vez tenemos más difícil su acceso, en Europa tenemos un problema muy grave, como se está demostrando en este crudo invierno energético que estamos viviendo. Invierno energético en el que, como dicen muchos, éramos pocos y parió la abuela. Además resulta que tenemos el conflicto entre Marruecos y Argelia, que hace que se cierre uno de los tubos, una de las cañerías de gas natural que llegaban hasta Europa a través de España y que el conducto con Argelia, con España, pues no sea suficiente para suministrar todo el gas. Resultado, si a esto le añadimos además que los conductos de gas, no solo el de Argelia, que está prácticamente al límite por el consumo interno, sino también el de Noruega, que no puede bombear mucho más gas a Europa, nos hemos quedado absolutamente blackout, nos hemos quedado con un apagón energético que solamente se puede resolver con ese gas
que viene de Rusia y con el que ahora tenemos un conflicto muy grave, y ese alivio que ha llegado de una manera absolutamente desconcertante, no, pero podríamos decir inédita en la historia, que es con montones de barcos viniendo de los Estados Unidos llenos de GNL, es decir, gas natural licuado, gas que ha sido liquidificado y que luego aquí se regasifica para utilizarlo como el gas natural que llega a través de esos conductos, de esos viaductos de gas que vienen tanto de África como de la parte oeste de Rusia. Y gracias a eso, gracias a que están llegando esos barcos, podemos seguir teniendo gas. Y bueno, gracias a que teníamos unas buenas reservas. Pero un gas, el GNL, que viene en barcos de muchos sitios, pero especialmente de los Estados Unidos, que es mucho más caro que ese gas ruso que nos ha estado inyectando ese país durante toda la década. Y es que si algo ha ocurrido en Europa es que por encima de todas estas bonitas historias que os estoy contando de ayudas y demás, Europa es adicta al gas ruso barato. Es mucho más barato traer gas de Rusia a través de estos grandes conductos que no a través de barcos de los Estados Unidos. Y estamos pagando un precio. De hecho, Europa ha sido tradicionalmente un lugar donde los barcos con GNL llegaban aquí cuando no tenían ningún otro puerto en el mundo para descargarlo. O sea, Europa era una solución de último recurso para las gasistas que manejaban barcos llenos de gas natural licuado. Y ahora están viniendo aquí en masa, debido a la situación que tenemos, una situación, por cierto, en la que se habla que Rusia está trayéndonos como un tercio, aproximadamente un tercio menos del gas que podría estar pasando por estos gasoductos, y también una situación en la que Europa, debido al altísimo precio del gas, está especulando, y a eso me refería al principio del vídeo con lo de la moneda al aire, con el hecho de que el precio del gas se reduzca drásticamente cuando termine el invierno, con lo cual estamos tirando de reservas de una manera masiva para intentar no tener que pagar el gas tan caro y para suplir la posible merma de gas que esté llegando desde Rusia. Esto es una buena noticia desde el punto de vista de que tenemos reservas, aunque se han reducido más de lo normal. No vamos a tener problema en teoría y en principio para pasar este invierno, pero el problema es que cuando se bajen estas reservas veremos cómo está la situación con Rusia y cómo vamos a rellenar todos estos grandísimos tanques de gas de cara a todo lo que queda de 2022. Y eso puede suponer, esa moneda al aire puede suponer que al final el resto del mundo tenga acceso a la energía mucho más barata y Europa siga pagando un precio del gas porque no tiene acceso a otro gas ante un eventual cierre de los conductos por parte de Rusia y ante una eventual llegada de más barcos de los Estados Unidos mucho más alto de lo que se paga en otros países, con lo cual la inflación aquí sea más galopante que en el resto de países. Tenéis que tener en cuenta también que hay un gasoducto muy famoso que es el Nord Stream 2, del que habréis oído hablar mucho de él, y es que evidentemente Alemania, el gran motor industrial de Europa, necesita muchísimo gas si se dedica a cerrar sus centrales térmicas tradicionales de carbón y también las nucleares. Y este Nord Stream 2, que siempre ha sido un producto puramente técnico, es un gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania, un cordón umbilical que une los dos países, saltándose todos los países bálticos. También juega en todo este asunto desde el punto de vista de que Alemania está diciéndole a Rusia, ojo, porque os estamos presionando. Y en esto Alemania, que tiene aquí un papel de mudito, porque depende mucho de la energía rusa, está empezando a posicionarse con la OTAN en el sentido de decir, mira, si al final os ponéis a invadir Ucrania o creáis un conflicto bélico ahí, no os damos los permisos administrativos para que Gazprom pueda operar en Alemania. Con lo cual el Nord Stream 2 quedaría en agua de borrajas y en ese caso estaríamos en una situación muy fea porque tanto Rusia tendría problemas económicos importantes, un buen golpe para Rusia e igualmente sería un buen golpe para Europa porque la represalia podría ser cortarnos el gas por otros yacimientos. Otros yacimientos, por cierto, como el de Yamal, que es uno de los más importantes del mundo, que es el que nutre a Europa de gas natural por varios conductos, entre ellos este nuevo Nord Stream 2, que Rusia ha creado en dirección también hacia China. Hay un Nord Stream, pero en este caso que no va al oeste, sino que va al este, y que comunica Rusia con China, porque como os digo, la estrategia de Rusia es directamente depender cada vez menos de Occidente. En todo caso, hasta aquí, en los últimos 12-13 años, la forma más barata que ha tenido Europa de seguir utilizando el gas del que más dependemos, es tirar del gas ruso. Así que nos estamos jugando muchísimo con este conflicto y nos estamos jugando, entre otras cosas, sea mayor o menor el conflicto bélico, se habla de que es inviable de que Rusia invada completamente Ucrania, porque eso sería un conflicto bélico, una escalada bélica de altísimo, altísimo peligro para la estabilidad del planeta Tierra. Pero, ojo, con una incursión, ojo con atentados en el interior de Ucrania, en la zona este, en la zona noreste, en la zona sureste del país, ojo con una posible anexión al estilo Crimea rápida, una intervención rápida, porque todo esto puede acabar perjudicando a Europa muchísimo desde el punto de vista energético. Y de nuevo, una vez más, en un momento en que Europa se ha convertido en un enanito frente a estas grandes potencias energéticas y militares,
¿Qué es lo que puede ofrecer a Europa a sus ciudadanos, aparte de una transición energética que nos lleve a la independencia energética, pero que nos va a llevar décadas, décadas y décadas conseguir hasta que tengamos suficiente independencia, es decir, que las energías de respaldo sean minoritarias y podamos vivir solo con las energías renovables? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a eso? ¿Qué va a pasar entre medias? ¿Cómo lo vamos a soportar? Esas son las preguntas que quedan en el aire, esas son las preguntas sobre las que hay que desarrollar una estrategia paneuropea. Y veremos en qué queda todo esto, teniendo en cuenta además que si miramos hacia el lado, hacia África, las cosas no están mucho mejor. Bueno, asunto del conflicto Ucrania-Rusia con la OTAN, las dos superpotencias, Rusia por un lado y la Organización del Tratado del Atlántico Norte por otro, es un asunto muy complejo y que llevaría un vídeo entero a explicar, pero básicamente es un problema muy preocupante en el que además Europa se juega una parte de su suministro energético y también se juega pues una posible reconfiguración en ese área de influencia en el que realmente, como he dicho, como acabo de decir, no es tanto un problema de Europa que lo tiene con sus relaciones con Rusia, sino un problema de las relaciones al final entre Estados Unidos y Rusia. Y ese problema de las relaciones entre estas dos potencias militares y energéticas está básicamente vehiculado a través de la OTAN, ¿no? Que es la organización militar que protege a los países occidentales y donde la mayor parte de los países europeos, que no todos, están inscritos y por lo tanto alineados con las tesis de los Estados Unidos. Así que para empezar y en corto, básicamente lo que hace Europa aquí es defender los intereses de los Estados Unidos frente a los intereses de Rusia. Y esto ha hecho que, entre otras cosas, como bien sabréis los que estáis conmigo en España, que España se haya apresurado a ofrecer apoyo a los Estados Unidos en la frontera y en los alrededores, en las bases estratégicas de la Europa Oriental. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque España tiene en la retaguardia un problema muy serio también con nuestro vecino Marruecos, que había hecho grandes acercamientos en el pasado con los Estados Unidos, especialmente con Donald Trump, y ahora este apoyo que España da a los Estados Unidos, teniendo un país de izquierda, un gobierno socialista, lo cual está provocando tensiones en el propio gobierno, ¿verdad? Pues es ni más ni menos para que luego se intente que la recíproca Estados Unidos tenga una posición más pro-española en los conflictos que tenemos con Marruecos. Pero la cuestión es que este asunto, como digo, Ucrania versus la OTAN, es bastante complejo y lo más preocupante de todo esto es que se ha llegado a un punto en el que la movilización de tropas por parte de Rusia y de Putin es tan grande, se habla de 100.000 soldados, se habla de 100.000 soldados apostados en ese lugar, que los más expertos y los más conocedores de la zona piensan que algo va a hacer Rusia porque el coste de tener a esas personas ahí puede ser asumible, pero no durante mucho tiempo. Y movilizar todas esas tropas para finalmente que se quede en nada, que ojalá que sea así, podría ser incluso contraproducente para el consumo interno de la popularidad de Putin en su propio país, país que tiene muchos problemas y muchos desequilibrios económicos desde que recibió sanciones hace mucho tiempo, lo cual de rebote también influye a la seguridad energética de Europa, como os voy a intentar contar en este vídeo. Pero bueno, en resumen, este es un problema en el que Rusia tiene una parte importante de razón también, porque es cierto que la OTAN está incumpliendo muchos de los acuerdos que se llevan firmando y que están firmados hasta el año 2015-2017 sobre la expansión del Tratado del Atlántico Norte hacia Rusia, y ahí Rusia se queja con razón, y por otro lado Rusia también ha demostrado ser un socio muy poco de fiar, ¿no? Con la invasión de Crimea, que en este caso fue una invasión express ante la mirada atónita de Europa también, una región en la que había muchísimo habitante que está a favor de Rusia y por lo tanto se puede hacer de una manera bastante, podríamos decir, quirúrgica. Lo que no quita que siga habiendo zonas de Ucrania que están incluso invadidas por paramilitares y por prorrusos que están fuera del control de Ucrania. Y en ese contexto, Ucrania decide aliarse con los Estados Unidos, con la OTAN, porque no quiere acabar siendo absorbida o subyugada por una Rusia que considera esa zona o partes de esa zona, las más limítrofes con Rusia, los oblasts de Lugansk y de Donetsk, como parte propia de su identidad nacional, ¿no? De hecho, se habla incluso de que Rusia ya ha repartido 500.000 de pasaportes falsos entre los habitantes de la zona
para, bueno, como paso previo para una invasión y para demostrar el poder de ese país en esa zona. Bien, en este enfrentamiento, digamos, entre los dos bandos, las dos superpotencias, a mí lo que me gustaría dejaros es con una imagen creo que muy gráfica y que quizá puede resultar un poco cómica, pero es tal cual la situación en la que estamos viviendo y sobre todo ya pensando en lo que nos interesa a Europa y a la energía en Europa, que es fundamental. Y es que estamos viviendo en el mundo el choque de dos monstruos, de dos gigantes. Pongamos a un lado del ring a King Kong, siguiendo con la película, y pongamos al otro lado del ring a Godzilla. Sí, ya sé que Godzilla es un monstruo japonés, en este caso Godzilla sería China. Si queréis, cambiad el dinosaurio gigante y radioactivo por un dragón gigante, pero en definitiva lo que estamos asistiendo, a lo que estamos viviendo, es a un choque de trenes entre estas dos superpotencias que no quieren perder poder e influencia en Europa igualmente. Y entre medias tenemos otras dos regiones que son básicamente Rusia y Europa, Rusia con un grandísimo poder militar y energético y Europa que no tiene ninguna de las dos cosas. Y Europa se ha quedado pues como un gatito frente a estos tres tigres en lo que se refiere a lo militar y en lo que se refiere a lo económico, Estados Unidos contra China. Y aquí la gran cuestión y la gran pregunta es que aunque parezca mentira, aunque la forma de actuar de Putin sea deleznable, aunque sea y haga cosas absolutamente rechazables y sea un auténtico peligro ese personaje por muchos motivos, es interesante para Europa y hay muchos motivos para que Europa se lleve bien con Rusia, porque en este duelo de titanes en las alturas entre Godzilla y King Kong, Rusia es el tercer gran baluarte, como digo, militar y energético, y desde luego a nosotros, europeos, que somos sus vecinos, nos interesaría llevarnos mucho mejor con Rusia y acercarnos a ellos, a pesar de todo, como digo, que el hecho de que Rusia se alinee con China. Yo os recuerdo que actualmente China está haciendo maniobras con Rusia y con Irán precisamente para demostrar que está bien arropada, es un mensaje muy claro en caso de que acabe habiendo un conflicto militar. Pero ¿cómo afecta todo esto al tema del gas? Bueno, pues nos hemos quedado en ese año 2009, en ese conflicto en el que Rusia cierra el grifo y nos deja completamente, y nunca mejor dicho, con el culo al aire en pleno invierno. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Bueno, pues la Unión Europea ha intentado de muchas maneras, sobre todo sobre el papel, intentar reducir su dependencia del gas ruso. Como bien sabéis, somos muy dependientes del gas ruso a nivel europeo completamente, pero especialmente en las zonas más orientales y especialmente la mayor superpotencia que tenemos en Europa, que es con diferencia Alemania, que es la auténtica locomotora y la que marca el paso de la Unión Europea. Y lo que ha estado pasando durante todo este tiempo es que las distintas sanciones, la ocupación de Crimea ha hecho que la relación entre Europa y Rusia haya sido muy complicada en los últimos tiempos y Rusia lo que ha estado haciendo, también por su parte, es intentar eliminar o reducir su dependencia de los dólares y de los euros, mirando más hacia el este, es decir, hacia Oriente, para no ser tan dependientes de una comunidad occidental que les pone sanciones y que les pone bloqueos económicos que ponen en peligro completamente la economía rusa, su viabilidad. Putin tiene muchísimos problemas dentro de su país, es un país muy inestable, es un país gigantesco con muchísimos problemas distintos y con una dispersión geográfica increíble, y no os penséis que el sitio donde está sentado Putin no se mueve y que es como un bloque de hormigón. Tiene muchos problemas internos y cuando ves a Putin expresarse sobre este conflicto que hay ahora mismo, te das cuenta de que muchas de las cosas que dice son puras y duras de mensajes de cara a la galería, de cara al interior de su país. Pero lo cierto es que debido justamente a todas estas tensiones, en el avance de la Unión Europea se estableció que se iba a hacer una política de seguridad común, el famoso Mr. PESC, que no hemos avanzado mucho desde entonces. Ahora tenemos por ahí al señor Borrell. Y también, aunque no lo sepas, Europa tiene también un diseño de una política energética común. Una política energética común que tiene que hacer que haya cada vez más interconexión e interdependencia entre los países europeos, e igualmente también un fondo de solidaridad energético entre países europeos para ayudarse en situaciones de emergencia. Este fondo de solidaridad es una idea surgida a posteriori de esta crisis del gas que hubo en el año 2009 y que ya se nos ha olvidado a todos. Nada más, queridos amigos, esta es la dicotomía del gas, el problema, como digo, de moneda al aire, cara o cruz, y seguiremos con mucha atención qué es lo que está ocurriendo e intentaremos contarlo aquí en el Cascarón de Nuez. Nada más, queridos amigos, un placer, como siempre, estar frente a vosotros. Muchísimas gracias por vuestro masivo apoyo y nos vemos en un próximo vídeo que sea más y mejor. Suscríbanse, por favor. Muchas gracias, adiós.